Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Qué enorme privilegio estar nuevamente con ustedes. Pucha, me siento así como nervioso porque ya días no salíamos en un programa, pero gracias a Dios acá estamos. Contento, realmente agradecido con el Señor de estar compartiendo con ustedes. Y bueno, me encuentro con Marcela, Sofía y con Cindy Córdoba. Hoy no nos están La acompañando mera, ni mera. Germán ni Luis, ¿verdad? Uno de Pero ellos hay es... gran unción Sí, aquí no, acá hay ahorita. unción, acá ¿Sentís va a el haber fuego? unción, sí, acá se siente el Pero, fuego. ajá, ¿qué ibas a decir? Creo que No, de creo que uno de ellos está como triste por situaciones futbolísticas que suceden en la vida, pero bueno, ahí le mandamos un fuerte abrazo Vos a decís nuestro así amigo Luis. como que eliminen esto, así como eliminaron al Madrid. Ajá, algo así, pero ahí Todo está vamos. bien, todo está bien, Pero amigo. todo está bien. Entonces, venimos con un tema súper importante, creería yo, es nuestro pan diario, creería, ¿verdad? En nuestra vida cristiana y en nuestra vida secular también, que es la crisis de la fe, ¿verdad? Vamos a estar platicando sobre esto, pero bueno. Marcela, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí felices de estar juntos otra vez. Cindy. Bien, fíjate que este tema me gustó bastante porque es un tema de la vida cotidiana, nos pasa a todos, bien real, y démosle viaje. Creo que todos nosotros hemos tenido como que este tema de tener crisis en la fe es como el acabose de todo, ¿verdad? Sí. Como tuvimos una crisis de fe y no hay perdón por haber dudado, por haber cuestionado, porque tener una crisis de fe es cuestionar absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor, Claro. ¿verdad? Especialmente en la parte de nuestra fe. Entonces, me gustaría que iniciáramos justamente con eso. ¿Hemos tenido algún episodio, ustedes han tenido alguna experiencia donde han experimentado tener una crisis de fe, ¿verdad? Donde ustedes se han detenido un día y han dicho, no estoy seguro, inclusive podemos decirlo, de que el Señor realmente está conmigo, de que el Señor exista, por alguna razón. ¿Han tenido alguna experiencia, algo que se les venga a su mente ahorita para que iniciemos con el tema en ese punto? Sí, yo definitivamente creo que la mayoría de cristianos, por no decir que todos, ¿verdad? Debimos en algún momento haber pasado por alguna crisis de fe, por algún momento donde dudamos, donde teníamos preguntas, donde aún peleamos con Dios o discutimos con Él y le decimos, Señor, ¿por qué me pasó esto? Porque obviamente estamos en este mundo, tenemos mente y cuerpo humano, pues, y al vernos tal vez agobiados por cosas terrenales, muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿realmente estás conmigo? Porque no terminamos de conocer a Dios o se nos olvida cómo actúa Él, que a veces está en silencio. Entonces esos silencios de Dios a veces nos pueden provocar o nos pueden empujar a que lleguemos a dudar de Él. Yo sí he tenido definitivamente mis crisis de fe. He Claro. estado en momentos donde he tocado fondo y me he preguntado realmente, Señor, creo que la pregunta que más hago, porque yo sé que Él existe y eso creo que nunca lo he dudado, pero lo que me he preguntado si realmente era yo la persona que Él tenía en mente para lo que Él quería hacer, si realmente, y aquí me confieso, ¿verdad? Y abro mi corazón delante de los que nos están escuchando y de ustedes, que hasta le he llegado a preguntar, Señor, ¿será que te equivocaste? Y obviamente yo sé que Dios no se equivoca, que Él es perfecto, pero le he dicho como, ¿estás seguro que era yo la que quería? Porque, o sea, con todo lo que ha pasado, pero siempre Dios muestra, ¿verdad?, la manera de hablarme y de decirme que al final pues sí era Y yo. tal vez no es tan inmediato, o sea, esa La respuesta del respuesta, Señor, sí, se ¿verdad? tarda. No es que es tan inmediato, o No sea, siempre. comenzamos con esas preguntas Claro. como la que te hacías, por ejemplo, y no es que en el mismo momento el Señor te dice, puede ser, ¿verdad? El Señor actúa de diferentes formas, Claro. pero a veces se tarda un poco, Sí. ¿verdad? Entonces, y esas preguntas se siguen como añadiendo ahí. Entonces Sí. vamos a estar platicando igual de qué cosas hemos hecho nosotros, qué cosas también en base a la palabra han hecho algunas historias o algunos personajes para mantenerse Claro. a pesar de esas dudas. Y tenemos el clásico también, ¿verdad? Nosotros, Señor, pero si yo te sirvo, pero si yo estoy entregada a ti, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Entonces, ¿qué onda ahí, verdad? Sí. Porque vos dijiste que contáramos algo, entonces yo voy a contar algo. Cuente, Yo creo, lo que a mí se me viene a la mente cuando vos me decís, Cindy, ¿en qué momento tuviste vos una crisis de fe? Y créeme que por esto he pedido perdón varias veces, no sé si tuve que hacerlo, ¿verdad? Pero lo que a mí se me viene más a la mente es una situación en el 2020 donde tuve que ingresar hospitalizados a mis dos papás por COVID y yo llevé a mi papá a la entrada de la emergencia con una saturación incompatible con la vida y yo pues como médico sabía que mi papá con esos valores y con todo lo demás él se iba a morir, Claro. ¿verdad? Entonces
yo vine y entregué a mi papá a los médicos que estaban ahí, porque aunque yo soy médico, yo no lo podía atender. Lo entregué, le puse la mano en su hombro y yo no pude decirle al Señor, Señor, te pido que hagas un milagro en la vida de él. Yo solamente le dije, Señor, que se haga tu voluntad, porque fue muy difícil para mí tener fe y creer que mi papá se iba a sanar, que iba a salir de ahí, porque yo como médico sabía que los pacientes así se morían, ¿verdad? Claro. Entonces, yo siento que en ese momento tuve una crisis de fe porque no tuve fe de que el Señor podía hacer ese milagro en la vida de mi papá. Pero fue todo un proceso, que es una historia que les contaré después. Y tuvimos la victoria porque mi papá y mi mamá están sanos, no tienen secuelas y todo. Y realmente el proceso sirvió para que yo aprendiera más cosas, ¿verdad? Pero en ese momento, yo, Cindy, tuve una crisis de fe. A medida pasó el tiempo, yo fui desarrollando fe, fui confiando, fui creyendo que el Señor lo iba a hacer y así lo hizo, pero fue una crisis de fe de mi parte. Y ese es uno de los puntos que nosotros mencionábamos cuando discutíamos sobre el tema, que una de las razones por las que tenemos crisis de fe es por conocimiento, ¿verdad? Me gustaba mucho esa parte, por conocimiento. Y ahorita que estabas mencionando lo del tema de que por tu experiencia médica, ¿sabías que médicamente, hablando ya en la realidad, no había una posibilidad de algo, ¿verdad?, más? Exacto. E imagínate que el conocimiento puede hacer que nosotros no tengamos la fuerza ni la fe suficiente como para decir, Señor, te lo entrego, porque sabías que había un conocimiento. Y es como los fariseos, ¿verdad?, en su momento, que no creían en que tenían a Jesús ahí por el conocimiento que ellos tenían. Eran muy estudiosos, ¿verdad? Pero los nublaba el Te conocimiento. pone dudas, te cuestionas. Sin embargo, yo pienso que vos tenías el conocimiento y ahí es donde lo sobrenatural entra, ¿verdad? Y a mi parecer, el que haya dicho que se haga tu voluntad, no es necesariamente que no tuviste fe, porque otro hubiera sido, se hubiera despedido de su papá, tal vez, y le hubiera dicho que hasta aquí te veo, ya, tal vez ahí hubiéramos dicho, ya lo dabas por muerto. Pero tal vez en tu corazón, porque dice la Biblia que es una semilla de mostaza, lo que necesitas de fe para mover montañas. Entonces el hecho que hayas dicho que se haga tu voluntad, realmente fue, ok, Señor, a mi parecer esto no va para ningún lado, pero yo sé en mis Ahí te lo adentros que dejo. lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces, tal vez no era que tuviste una crisis de fe, sino que en lo natural vos sabías que ya nada había que hacer, pero ahí es donde entra la mano del Señor y entra Yo creo que Dios, más que ver el momento como las palabras que salieron de tu boca, porque estabas en desesperación y Dios conoce, pues. Si el Sí, mismo claro. Jesús, a mí me encanta el verso donde Jesús está hablando con Dios, con el Padre en Getsemaní, y le dice, ok, era el plan perfecto de salvación, ya lo habían hablado en el cielo, ya era como, ok, vas a ir, te voy a dar un cuerpo, vas a morir, vas a resucitar, y aún así Jesús le dice, Señor, si se puede, pasa de mí esta copa. O sea, Jesús le estaba diciendo al Padre, si se puede, que esto no suceda. Claro. Sí. Si se puede, planeemos otra cosa, Claro, ¿verdad? claro. Llévame Convertamos al la cielo, misión. ajá, hablamos con los ángeles y miremos otra manera de salvar al mundo, Claro. pero que se haga tu voluntad. Entonces, por eso me acordé de tu frase, porque puede ser que no fue falta de fe, sino que se lo entregaste Y a Dios. fíjate que lo menciono, como les dije al principio, no estoy segura si fue o no, pero lo menciono porque me pongo a pensar que si hubiese sido el caso de otra persona más que viene y me dice, mira, que voy ahorita al hospital con mi papá, yo le digo, mira, cree en Dios, el Señor va a hacer el milagro en tu papá, Sí. pero como yo lo estaba viviendo, yo no creía en ese momento Claro. que el Señor iba a hacer un milagro. Entonces, por eso es que yo relaciono esa experiencia de mi vida Con falta de fe. con una, tal vez no falta completamente de fe, pero sí fue una crisis. Sí, o sea, claro. ahí me bloqueé de una manera exagerada y yo te prometo que yo quería decirle al Señor, haz algo, Señor, yo te sirvo, yo te creo, pero de mi boca no pudieron salir esas palabras, ¿verdad? Sí. Entonces eso es lo que yo recuerdo. Claro. De lo que yo recuerdo, lo más que se me viene a la mente ahorita, porque honestamente no había pensado en la pregunta, hasta ahorita fue como que, bueno, vamos a comenzar con esa experiencia, pero de lo que más puedo recordar es tal vez no estaba cerca del Señor en ese momento porque yo miraba que mi papá era una persona mucho de fe, es una persona mucho de fe. Él iba a la iglesia, le servía al Señor, toda tempestad, todo error, toda problemática, él siempre había una palabra de parte del Señor en la Biblia. Papá, fíjate que ocupo libros para el colegio, no tengo, pues. Y me sacaba una palabra, mira tal cosa, que no sé qué. Entonces yo me molestaba, yo decía, me decís eso, pero yo con eso no compro nada, ¿va? Claro. Entonces, y cuando miraba la realidad física, quizás económica, de mis padres, yo decía, bueno, y el Dios que Él tanto me menciona, ¿dónde está? Si es un Dios que le da riqueza a sus hijos, ¿por qué mis papás están de esa manera? Entonces yo,
cuestionaba mucho por la parte Ya. económica, ¿verdad? Yo decía, Señor, bueno, al Señor le decía, si de verdad eres ese Dios del que mi papá todos los días menciona, ¿en dónde estás? Pues no veo el resultado de eso. Claro. Y yo miraba un hombre con fe, un hombre que seguía adelante, que no estaba viendo lo que La la circunstancia, estaba viendo la palabra y creyendo en eso, Sí. ¿verdad? Pero de mi lado era como, no creía, yo decía, no, bueno, el Señor no se manifiesta aquí, ¿cómo puedo creer yo en eso? Entonces tal vez estuve mucho peleado con el Señor en esa parte. Hace poco estaba escuchando una conversación que tenía en un video de YouTube, dos personas y mencionaban un término que me hizo clic con el tema, honestamente, y se los quiero compartir, que es, bueno, no sé si es deconstruir o desconstruir, ¿verdad? Para los que sepan de arquitectura, Desconstruir. edificios y todo, no me vayan a crucificar, no estoy muy familiarizado si es así de esa manera el término, pero ellos hablaban de que mediante preguntas que nosotros comenzamos a hacernos, vamos como dudando de muchas cosas, de muchos conocimientos que ya teníamos. En este caso, en el tema de la fe, ya teníamos un cimiento. Por ejemplo, ya teníamos una casa construida en nuestro interior referente al Señor. Pero algo pasó, ya sea una tempestad, ya sea un problema por conocimiento, ya sea algo, una pregunta ocasionó que esa casa comenzara a desconstruirse, ¿verdad? Como que se comienzan a quitar los cimientos y entra el enemigo en este caso, poniéndolo en la fe, a comenzar a sembrar más preguntas y más dudas. Y ves esto y ves lo otro y comenzamos a desconstruir todo, ¿verdad? Y me gustaba que ellos ponían un ejemplo bien claro. Ellos decían, es como que yo quiera desarmar un reloj de tal marca, ¿verdad? Un amigo lo hace porque es su profesión y lo vuelve a armar sin ningún problema. Pero decía él, yo que no sé nada de relojes, si yo lo desarmo, yo no lo voy a saber armar después. Y como que se queda hundido y no lo armé. De la misma forma mencionaba él la parte de la fe, porque mediante esas preguntas que permitimos o que ciertas situaciones ocasionaron, desconstruimos lo que el Señor te había puesto de alguna forma y no supimos cómo volverlo a armar. Sí. No supimos cómo volver a organizar todas las piezas, ¿verdad? Y yo me relacionaba con eso porque pasa, ¿verdad? Mediante diferentes situaciones, pero es desde el momento que permitimos que comenzamos a desconstruir algo, Sí. ¿verdad? Y si no lo hacemos, y él decía, si no lo hacemos dentro de la iglesia, si no lo hacemos dentro del ministerio con el Señor, nos va a pasar esa etapa donde nos vamos a quedar estancados en ese momento, ¿verdad? Entonces me gustaba porque dudas y preguntas creo yo que siempre vamos a tener. Siempre va a haber algún cuestionamiento. El COVID Sí, vino creo que es lo normal. a afirmarnos muchas cosas no a afirmarnos, sino que a tambalearnos de alguna manera. Entonces siempre van a haber situaciones donde vamos a preguntarnos o vamos a cuestionar a Dios de alguna forma, Sí. ¿verdad? Pero no alejarnos de la casa del Señor creo que es importante. Sí. Mantenernos ahí, que Más esas que preguntas todo surjan ahí. de la relación íntima con él, de esa comunicación, de esa conversación a diario con él, donde aprendemos a conocerlo un poquito más, porque creo que cuando estamos en medio de la crisis, esa gran tormenta que se viene, no nos deja muchas veces escuchar la voz de Dios, o tal vez Dios está en silencio, porque Dios trabaja también por medio del silencio. Pero yo me acuerdo algo que la pastora decía siempre, y a mí se me quedó marcado, que a veces en los silencios de Dios uno tiene que recordar las experiencias que tuvo con Él anteriormente. Es como cuando estás en medio de la tormenta, te agarras de donde sea para no salirte, ¿verdad?, del camino, para no abandonar el plan, la salvación que ella le llamaba el rescate, el gran rescate que Dios tuvo con vos. Entonces ella siempre decía, acordate de las veces pasadas que Él te sacó, acordate de las veces pasadas donde estuviste con Él, de los momentos donde tuviste amores con Él, y eso te va a sostener por mucho tiempo. Entonces yo creo que conocerlo a Él hace que la casa no se caiga por completo, y puede ser que soplen los vientos, pero si nuestra casa siempre estuvo construida en la roca, por lo menos los cimientos van a quedar, ¿verdad? Puede ser que la decoración se vaya y lo que no importa, lo superficial se vaya en la tormenta, pero creo que los cimientos van a estar ahí, que al final es Jesús. Y fíjate ¿verdad? que yo creo que muchos van a decir, ay no, pero es que ellos ahí se miran bien bonitos y hablando, pero como ellos no están pasando nada ahorita, que realmente no saben, ¿verdad? Porque yo estoy segura que cada uno de nosotros tres aquí estamos pasando alguna lucha, ¿verdad? De la que tal vez no hablamos o no vamos a hablar,
pero se escucha muy bonito, un mensaje motivacional y decirle a la persona, mira, ve, salí de ahí, siempre confía en Dios, ¿qué va a pasar? ¿Por qué te menciono esto? Porque justamente hace unos días yo estaba hablando con una amiga que está pasando unas situaciones y realmente las crisis de fe pueden hacer, quizás no son tan grandes, porque si nos ponemos a ver como la perspectiva entera, ¿verdad? La crisis está en medio, es un puntito negro y todo lo de alrededor blanco es todas las cosas buenas que tenemos, todo por lo que tenemos que estar agradecidos. Tenemos salud, tenemos a nuestra familia, tenemos trabajos, tenemos al Señor y experiencias hermosas en el Señor, pero tenemos ese punto negro ahí que es la crisis y dejamos que esa crisis domine todo y nos nubla, como dijiste vos, ver todo lo demás. Entonces yo le decía, mira, yo sé que cuesta porque pues, vos vas a decir esto como, ay, ella no está pasando lo mismo que yo, entonces no sabe cómo se siente, pero yo creo que tenés que hablarle a tu alma y entrenar a tu mente de que eso feo que estás pasando, aparte que es necesario, yo estoy muy segura que las luchas que vivimos son necesarias para nuestro crecimiento, tanto espiritual como personal, ¿verdad? Pero eso que está ahí es bien pequeño si lo pones en la perspectiva entera, todo lo demás, entonces enfócate en confiar en Dios. Si Dios está en silencio ahorita, es yuca ustedes, que vos venís y le pedís algo al Señor y en segundos te lo contesta, pero aquello que es lo que vos más querés y por lo que le has casi que rogado al Señor y se queda callado, da hasta enojo a veces, ¿verdad? Entonces, pero si vos te enfocás en que, ok, el Señor esto lo está dejando en stand-by, pero me voy a enfocar, voy a ser agradecida por todas las cosas buenas, no estoy viviendo bajo de un puente, no estoy hospitalizada, ¿verdad? Cosas que se escucha feo, ¿verdad? Pero hay personas que la están pasando realmente más mal que vos y eso que te está vos destruyendo es pequeño. Entonces yo creo que también eso es una parte bien importante, que nos enfoquemos en que esto no dura para siempre, ¿me entendés? Entonces ver y ser agradecidos de todo lo bueno que tenemos, que es mayor que eso que te está agobiando. Yo creo que esa frase que dijiste es la que me ha mantenido a flote a mí, el decir va a terminar. No hay prueba que dure para siempre, no hay crisis que dure para siempre, no hay es que es imposible que una tormenta dure para siempre, tiene que terminar, por más oscura. Y me ha tocado como predicarme a mí misma y yo en mis crisis, en mi cuarto, ahí como Marcela, no, esto no puede durar para siempre, en medio de la ansiedad, en medio de la duda y el cuestionamiento de, Dios mío, mi vida está en pedacitos, ¿ahora qué? Y poder decir, yo sé que va a salir el sol. Y me encanta porque estaba leyendo 1 Pedro 1:6, que dice, por lo cual vosotros os alegráis ahora, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, esta se pruebe con fuego. O sea que las pruebas son diseñadas para que nuestra fe sea aprobada. O sea, está escrito pues que van a venir adversidades, van a venir problemas para que o sea, si nuestra fe está siendo probada y estamos teniendo crisis de fe, vamos por el buen camino, podríamos decir. Eso te iba a decir, o sea, que lo que vos me estás tratando de decir ahí es que no es que Dios me está mandando las pruebas, no es que Dios me odie y que por qué me las toca, permite. sino que más bien sos más amada, Claro. y está bien fuerte decir esto, sos más amada porque estás viviendo esto, porque estás siendo moldeada para ser alguien mejor. Para que creas más. Y entonces, cuando estás en medio de la tormenta, yo pienso que lo que decíamos, porque la gente a veces se siente culpable de dudar. La gente se siente culpable de cuestionar al Señor. Y yo creo que aquí te está diciendo, va a ser probada tu fe. ¿Y cuál es la característica de que tu fe sea probada? Que estés dudando, porque lo contrario a la fe es la duda. Entonces, si dudas por un momento, con tal al final de la prueba vos salgas con tu fe fortalecida, vamos bien. Pero si esa prueba te botó y dejaste de creer y te fuiste, entonces yo creo que ahí es donde obviamente entra el problema, ¿verdad? Y creo que entra también esa palabra que tal vez es un poco complicada para nosotros aplicarla, pero disciplina al final. Porque dudas y lo que te mantiene ahí de cerca del Señor es la disciplina, porque a veces, pues uno, ¿cómo te puedo explicar? Ya no hay otra salida, ya no hay otra forma, pero vos decís, no, voy a permanecer aquí. Algo va a pasar. Por convicción, no por sentires. No por sentires. Porque si dependemos de sentires,
nos fregamos, pues, porque Es hay que el momentos alma, donde vos. no sentís nada, Sí. hay momentos donde se acabó la emoción, donde ya no lloras en el culto, donde no sentís aquel peso. Entonces ahí es donde te queda decir, ok, yo estoy convencida de quién es Dios, yo estoy convencida de quién es Jesús, he leído su palabra, lo conozco, sé quién es Él y sé que me va a sacar de esta, sé que voy caminando con Él en medio de la prueba y no siento nada, pero aquí voy a estar porque no tengo a quién más ir. Si Él es todo, pues. Y dos cosas que me gustaron mucho de lo que mencionabas. Una es de que estar solo con el Señor, ¿verdad? Ese Sí. momento de soledad. Creo que es importante, aunque no sintamos nosotros que el Señor nos está escuchando, aunque no veamos realizada la obra, ¿verdad? Pero esa soledad con el Señor creo que es bien importante. Yo creo que el Señor siempre nos demanda esa relación íntima para poder darnos respuestas, para poder aumentarnos nuestra fe. ¿Verdad? A mí me gustaba, por ejemplo, la historia de Jacob cuando lo lleva a un valle, que él se va con su familia, con sus hijos, ¿verdad? Y pasan por un valle, que significa el valle, no recuerdo el nombre justamente, pero el valle significa solo, justamente soledad. Entonces les ayuda a pasar a su familia al otro lado y él se queda solo, ¿verdad? Por alguna razón él se queda solo y dice la palabra que comienza a luchar con un hombre, otra versión dice que pues es con un ángel justamente. Sí. Y de que al final de tanto luchar él le dice, yo no voy a dejarte ir si no me bendices, ¿verdad? Jacob estaba con Correcto. esa mentalidad, ¿verdad? Y dice de que lo dejó cojo, ¿verdad? Lo dejó como con alguna deficiencia y le cambió el nombre. Ahí fue cuando le cambian el nombre, ¿verdad? Pero el Señor lo que quería es justamente que él estuviera solo. Esa intimidad. Es esa intimidad, Ajá. Verlo ¿verdad? cara a cara. ¿Verdad? Sí. Verlo cara a cara a él, buscarlo independientemente de esa soledad. Ahí en ese lugar es donde nosotros podemos incrementar o por lo menos fortalecer nuestra fe para poder mantenernos en lo que viene, en lo que estamos pasando, en lo que estamos viviendo. Porque el valle de sombra, la palabra lo dice, David dice, Lo aunque amo, ¿no? pase. No dice que permaneció, dice aunque pase Sí. por valle de sombra y de muerte. O sea, él estaba claro y sabía que en el Señor nosotros solamente vamos a pasar por esa tormenta, no vamos a permanecer en él. Así es. Pero de alguna forma esa duda, esas preguntas comienzan a hacernos cuestionar de que si realmente va a pasar esa tormenta, si realmente esa situación económica va a mejorar, si yo me miro igual y tal vez eso viene de mi abuela, mi mamá, de mi mamá a mi vida y yo veo que es lo Ujú, sí. mismo. ¿Cuánto tiempo Es va a durar? como el pueblo de Israel, que, bueno, es el de Egipto a donde ellos tenían que llegar, es nada, el desierto es súper Es corto. pequeño. Y, o sea, estaba calculado que en días lo pasaran. Ajá. Claro. Y 40 años dando vueltas en el mismo lugar por su queja, por su cuestionamiento, porque dudaron y porque permanecieron mucho tiempo dudando. Entonces, yo creo que estaba bien cuestionarse, ¿verdad? Ya estábamos mejor por lo que se ve ahorita, pero, ok, pero igual Él nos prometió algo, levantemos y eso es lo que nos pasa a nosotros. Pero también, tal vez para dar otro punto, que nosotros como cristianos entendamos que está escrito que el amor de muchos se va a enfriar y que muchos van a apostar de la fe. Quiere decir que muchos van a dudar al final. Y si nosotros vemos todo desde la perspectiva de que la vida cristiana es una carrera, como dice la Biblia, ¿verdad? Que todos estamos corriendo y esto no es de velocidad, no es de quién termina primero, esto es de resistencia. Esto es de me caigo en medio de la carrera, mi hermano me ha ido a levantarme y vamos los dos y a veces lento, a veces más rápido, a veces súper bien, a veces heridos, pero vamos en el mismo track, ¿verdad? No nos hemos salido. Entonces, cuando vemos que unos alados están cayendo, que se quedaron atrás o se salieron del camino y renunciaron a la carrera, nos damos cuenta de que es normal porque hay mucho ataque a nuestra fe. O sea, yo creo que esta es una generación y una temporada, como ya estamos en tiempos finales, donde hay mucho ataque a nuestra fe. Tenemos demasiada información que a veces es bueno, pero a veces no es tan bueno. Justamente yo hablaba con alguien hace poco que nunca he visto tanta mezcla de lo que quieren hacernos creer. Por ejemplo, crees en Jesús, pero también el horóscopo te dice algunas cosas que son ciertas. Crees en Jesús, pero andas un cristal, crees de esos cristales que son así como que atraen cosas, que no sé qué, el ojito azul, las hermanas con la pulsera roja, que cosas para el mal de ojo, y lo ves normal. Y yo sé que parece tonto, pero al final son amuletos y hay tanta información de tantas cosas que nuestra fe está siendo probada. Y como le pasó a Saúl, en un momento que Dios no te está hablando, puedes darte la vuelta y preguntar por otros lados, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor pues, se ofende porque no estás creyendo en Él.
exacto, de qué nos estamos alimentando. Entonces, cuando vemos esto como una carrera y de que muchos van a quedarse atrás, muchos van a lastimosamente a salirse porque está escrito, tal vez nos da un poco de paz saber que, ok, Señor, dudé en mi momento, me caí, tuve una crisis, pero al final sigo aquí en la carrera, me tuvieron que levantar entre 4, pero aquí voy herida, pero voy caminando, ¿verdad? Entonces yo creo que el amor de muchos se enfriará y muchos van a apostar de la fe. Fíjate que yo creo que eso realmente es una decisión. Es una decisión porque justamente lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Todos, yo creo, somos humanos y tenemos permitido dudar, tener preguntas, ¿verdad? Y pues que nos pudiéramos abocar a alguien correcto para que nos pueda contestar esas preguntas. Claro. Pero entonces yo vengo y tengo todo este un montón de información, este conocimiento, y yo decido si quiero seguir en la carrera, aunque yo vi que fulano, sultano y mengano se me quedaron allá, yo creí que íbamos a terminar juntos. Claro. Pero yo tengo todo eso, entonces yo pienso personalmente que es una decisión, que tal vez yo estoy golpeada, yo siento que los dardos vienen de la derecha, de la izquierda, de frente, de atrás, pero yo conozco quién es Dios y yo sé que Dios ha hecho cosas por mí, por mi familia, por las personas a mi alrededor. Entonces, a pesar de que aquel se cayó y se quedó allá botado, que tampoco sé si más adelante, en un par de años, se va a volver a levantar y me va a alcanzar a donde yo sé, porque puede pasar. Es una decisión que yo diga, ok, tomo todo esto malo que me está pasando, pero también veo lo bueno, entonces mejor me voy a mantener firme porque yo soy testigo de que Dios es Dios y en mí personalmente ha hecho algo. Entonces, aunque ahorita estoy dudando bastante, me cuestiono un montón de cosas. Hay gente hasta que se cuestiona, a pesar de haber creído, se cuestiona si Dios es real, ¿verdad? Claro. Pero yo siento, fíjate que, y no sé si ustedes lo comparten, que es una decisión, que si tomo todo, y madurez también, ¿verdad? Ok, yo estoy así, hecha porra, me lleva al río, pero voy a seguir y no me voy a enfriar en esto, porque sí conozco a Dios realmente. Sí. Aunque no es fácil. Sí, yo creo que no es fácil porque, por ejemplo, poner a una persona que perdió todo, una persona que le mataron un hijo, porque como vos dijiste anteriormente, y me encantó eso, que estar aquí sentado es súper fácil, porque sí tenemos nuestros problemas, ¿verdad? Pero siempre hay alguien, como dijiste, que la está pasando peor. Por ejemplo, alguien que le mataron un hijo, alguien que le mataron toda su familia, alguien que perdió toda su casa, alguien que no tiene dónde dormir, que tiene una enfermedad. Las tormentas, Iota, perdieron la casa. Justamente pensé en eso. Me acuerdo cuando la iglesia se convirtió en un albergue y nos tocó a nosotros ministrar un día a las personas que habían perdido todo y empezamos a cantar la bendición. Y yo decía en mi mente, ¿cómo le vas a decir a alguien que acaba de perderlo todo? No, tranquilo, confía en Dios, lo material se recupera. Y yo sé que lo material se recupera, y yo sé que la persona sabe también, pero dentro de ese momento como Job, que lo perdió literal todo. ¿Cómo le puedes decir a una persona eso? Pues, y ahí es donde entra, obviamente, la relación personal que cada quien tuvo con Dios en su momento, y el saber que Dios es Dios y es soberano, y Él puede hacer mucho más de lo que creemos y esperamos, y aunque no lo haga, Él sigue siendo Dios. Entonces es una convicción bien fuerte el poder conocerlo, ¿me entendés? Y decir, bueno, Él decide mi vida y ahorita decidió quitarme todo, decidió sacarme de lo que yo pensaba, donde iba mi vida, y aún así lo voy a adorar. Creo que eso es algo bien personal de cada quien y obviamente personal, uno como hermano tiene que darles esas palabras, ¿verdad? De que mira, Él es soberano y probablemente te va a restituir, yo no sé si te va a restituir, pero Él lo promete en su palabra, ¿verdad? De que lo que el diablo te robó y todo eso, entonces... Y más adelante, y más adelante en el camino... te vas dando cuenta que perdiste esto, pero ganaste lo otro. Cabal. Y entonces de repente no es que si vos perdiste esto negro, te va a volver a restituir esto negro. Tal vez lo que te restituye es algo rojo. Claro. Pero es algo que necesitabas en ese momento, que perder. Y esto está bien delicado porque no quiero decir que la gente necesitaba perder sus casas, no. Pero esa experiencia en sí fue necesaria. Forma, sí. No hay mucha manera de explicarlo, como vos dijiste, porque es personal, pero yo sí pienso y soy fiel creyente de que lo que nos pasa siempre es necesario que nos pase. Yo sé que quieres hablar, pero a lo largo de mi vida yo he llegado a la conclusión de que la base de la fe y de la relación con Dios es darte cuenta que lo de esta tierra no es nada. Que lo de esta tierra es poco o nada con lo que vamos a vivir en el cielo y con lo que estamos ganando en el cielo. Y es difícil verlo porque obviamente uno aquí quiere estar cómodo, quiere tenerlo todo. Pero si te das cuenta que mi cuerpo es temporal,
cuando caes en la razón de que, ok, lo que yo estoy viviendo aquí solo es un momento, allá va a ser lo de verdad, Claro. y Él decide qué es lo que va a pasar aquí. Si Él ahorita me quiere llevar, me lleva. Entonces esa convicción no es fácil, porque la carne quiere estar bien, pero por lo menos te da, no sé, cierta paz o más fe, ¿verdad? En que, ok, voy para allá y sé cuál es mi hogar realmente, ¿verdad? Claro, hay tres puntos que nosotros habíamos apuntado sobre esta crisis de la fe, Sí. que pueden ocasionarlo, y ustedes mencionaron, y quiero irme en esa línea ahorita. Job, por ejemplo, es el claro ejemplo, es el vivo ejemplo, perdón que sea redundante, pero es que la vida de Job es exactamente lo que nosotros quizás queremos como dar, ¿verdad? Entender con el tema. Porque Job, hubieron charlatanes, hubieron personas que le decían que para qué creía, Claro. ¿verdad?, en el Señor, que mejor lo olvidara. O sea, fue bien duro y él se mantuvo. Tuvo amigos que lo que hacían es reprenderlo en un momento donde él había perdido todo. Como decís vos, ¿qué decirle a esa persona que perdió todo? Sí. ¿Verdad? Reprenderlo, decirle, señalarlo porque no tiene fe, ¿verdad? Porque justamente los amigos lo que hicieron fue eso. Prácticamente es, ¿cómo es posible que ya no creas en el Señor? ¿Cómo? Sí. Somos humanos, ¿verdad? Al final esto es carne y vamos a sentirlo, ¿verdad? Entonces, Job tuvo eso, tuvo amigos que no le dieron buenos consejos, ¿verdad? Pero al final el Señor le restituye todo, dice que el doble, ¿verdad? Pero viene Job y al final dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Una venda que fue quitada de él, ¿verdad? Porque él tuvo fe, ¿verdad? Él tuvo esperanza en el Señor. Ciertos tramos prácticamente él como que le costaba creer, pero el Señor sabía que él era un hombre con un corazón Correcto. recto, ¿verdad? Y se mantuvo la Y se disciplina que vos mantuvo en dijiste, eso. Y al sí. final él como que dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. O sea, ya hay una convicción, pasó la tormenta, me restituís todo después de esto, ahora yo entiendo Claro. realmente lo que es caminar contigo, O sea ¿verdad? que Job era alguien que conocía a Dios, ¿Conocía? pero a raíz de esta experiencia, que fue difícil, o sea, Claro. perdió todo. Familia, ¿verdad? Familia, dinero, todo. dinero, todo, o sea, botado en la calle. Claro. Pero cuando es que es Es real, real, es real. Entonces, y te imaginaste El todo drama. por diosero. Ajá. Bueno, pero después de eso, él ya venía conociendo al Claro. Señor, pero subió de nivel. Claro. En el Pero Señor. si ves también, es bien complicado porque uno lee la historia y sí, el Señor le restituyó, pero ahí es donde ves la soberanía de Dios porque le dio otros hijos. Claro, de otro- Pero los que ya había perdido, qué Ajá. fácil es decir, sí, le dio otros, Sí, pero pero- la vida... Como que fuera otra ropa. Ajá, Ajá. como, y la vida de los que perdió, entonces Claro. ahí te das cuenta, no le pertenecemos a este mundo. Los hijos de Job no eran de él, eran del Claro, Señor. eran del Señor. Y qué complicado porque para un padre, yo no soy madre, pero para un padre poder decir, mis hijos no son míos, son de Dios, y si él No quiere se los lleva. reemplazas este con el Yo otro. no me imagino, pues, qué dolor para, Sí. aún cuando fue restituido, yo no me imagino que Job siguió, bueno, mis nuevos hijos. Claro. Él ha de haber recordado a sus hijos y El llorado amor, sí, todavía, claro. pero al final su fe fue fortalecida y supo que, ok, yo no soy mío, yo soy del Señor y Él decide lo que Él quiere con mi vida. Y eso es otro de los puntos. Nosotros mencionábamos por la venida del Señor, ¿verdad? Lo que estabas comentando justamente ahorita. Porque hay dos extremos, ¿verdad? Lo platicábamos igual con Germán. Decía Germán, están los escapistas y están los del reino Claro. aquí, ¿verdad? Y esos dos extremos es como los que dicen, no, ¿para qué voy a seguir aquí luchando por algo si el Señor va a venir y me voy a ir? Ahí entra un poco de religiosidad, entra un poco de Ajá. utilizar la Conformismo palabra, entonces de conformismo. No, ¿para qué voy a hacer dinero incluso? He escuchado testimonios de pues, personas, líderes en otros países, ¿verdad? Lógicamente, donde han mencionado eso en un púlpito, ¿verdad? No, Sí. ¿para qué van a hacer riquezas ustedes? Mejor vivan su vida tranquilos Sí, y todo. fíjate. Ese tipo de cosas. No estamos hablando de que es importante hacer riquezas y aquel montón de dinero. No, no, no. No es esa parte, sino que es no ser extremistas en ninguno de los dos puntos. Claro. Ni tanto las personas que dicen que para qué voy a seguir avanzando o para qué voy a seguir luchando si el Señor ya va a venir, ¿verdad? O tanto las personas que quieren hacerlo todo acá, ¿verdad? Sino que entender lo que vos decías, de que nada de esto nos pertenece, que es de parte del Señor, pero mientras Él venga, Voy a ser diligente. voy a ser diligente, voy a estar trabajando, voy a seguir caminando en el Señor, voy a seguir soportando lo que deba de soportar, ¿verdad? Para que el Señor vaya trabajando en mí, pero me voy a mantener en esa línea, Sí. ¿verdad? Entonces, me gustaba mucho porque es cierto, nos suele pasar mucho esto.
nos conformamos porque no, el Señor ya va a venir y pues ya comenzó la guerra ya y tal cosa, ya comenzamos a ver señales y esto, no, ¿para qué? Descanso. Pero es que no se te puede olvidar vivir tampoco, Sí, claro. pues. Por eso, el Ajá, extremo, ¿verdad? ajá. Sí. El extremo de eso. Entonces, y me gustaba también un verso que yo leí en Mateo 11:25, que dice, en ese momento Jesús se dirigió a Dios y le dijo, Padre, tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Te doy gracias porque no mostraste estas cosas a los que saben mucho y son sabios, sino que las mostraste a los niños. Entonces, el contexto, ¿verdad? Estaban como criticando al Señor por todas las obras que Él estaba haciendo, en textos anteriores criticando a Juan el Bautista. Entonces, y hay un punto donde el Señor les dice a sus discípulos y a las personas, también a los fariseos que dudaban y todo, de que gracias Señor, porque todo esto que nos ha revelado a nosotros, ¿verdad? A ustedes que nos están escuchando, a través de la palabra, a través de lo que su pastor predica, ¿verdad? De la palabra del Señor, nos has dado una revelación a nosotros. Y en lo que el Señor nos invita es a ser como niños. O sea, me gustaba esa parte, porque qué lindo poder tener ese discernimiento de ser como niños, ¿verdad? Ya lo vamos como a ahondar, ¿verdad? Pero saber de que la fe puede mantenerse a través de eso. Claro. Sí, porque a un niño le decís, hay un señor rojo que te va a traer regalos, todo, que se viste de rojo, que te va a traer Correcto. regalos en Navidad y te va a creer, ¿verdad? Porque Hacerle una carta. los niños creen Ajá, todo la carta. y los niños creen ciegamente Claro. lo que su papá les dice, ¿verdad? Sí, Entonces, creo que eso es lo que Dios nos llama. Si Dios nos dice, fíjate que voy a abrir el mar, lo voy a partir en dos y vas a pasar en medio y Claro. tus enemigos Aunque van a suene morir loco. Qué súper. y uno como niño, Señor, pero eso es imposible. No, el niño dice, ok, Ajá. te voy a qué poner unos máquina. buenos zapatos para poder Ajá. caminar. Yo creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Dice el comentario, los niños no son autovalentes, sino que dependen del cuidado de los demás, ¿verdad? Son Claro. dependientes de sus padres, reciben las cosas no porque se lo hayan ganado, ¿verdad? Simplemente sus papás lo aman mucho y le tratan de dar todo lo que quieren, ¿verdad? Es gratuito y no reciben mayor problema por esto. Entonces dice que eso significa que en una sociedad, en una región, lo central es el mérito y el cumplimiento, ¿verdad? Sobre todo lo que se refiere a la salvación. Entonces me gustaba porque el ser como niños es eso. Nosotros, por gracia de Dios, por el sacrificio que hizo, por esa salvación gratuita, ¿verdad? Hacia nosotros, podemos encontrar esa fe que necesitamos. Claro. Pensando como niños, siendo como niños, diciéndole al Señor, ok, bueno, el Señor, tal promesa tengo para tu vida, está bien, no veo la situación como que fuera, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo, me voy a poner los tenis, como dijiste vos, y voy a caminar por en medio de, ¿verdad? Tener esa fe de niños. Claro. Qué importante es tener esa fe de niños. Bueno, eso me gustaba mucho y que al final la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El niño se imagina las cosas, ¿verdad? Vos le decís lo de pasar entre esto, lo otro, y el niño se lo está imaginando y no está visualizando ningún peligro. No está diciendo me voy a ahogar, Sí. no está diciendo me voy a morir. Él no piensa en nada de eso, él solo piensa que qué cool va a ser Qué macizo. caminar Una por carretera en medio. una carretera en medio del agua y que la voy a poder tocar. Él piensa en todo Se lo armaron bonito. todo un escenario. Ah. Ajá. Se arma todo el escenario. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Ante las adversidades poder pensar así, pero pedirle al Señor, Señor, Y quiero lo pensar como niño. curioso que es que a medida que vamos creciendo vamos perdiendo esa capacidad muchas veces, ¿verdad? De creer ciegamente en Dios y de ya la información que tenemos, la educación que tenemos, y ahí es donde quiero entrar también. No sé si habías Sí, terminado sí. el tema, Fíjate que pero yo solo quería agregar Ajá, algo ahí a dale, lo de dale. los niños, porque yo sé que lo hemos dicho en otros programas, Jordan también lo ha dicho, que él habla con el Señor y le dice, mira vos Dios, como no sé qué. Entonces, es importante recalcar cómo un niño habla con Se su mamá y su comunica, papá. sí. Mira mami, ve, yo quiero esto, O con ni mucha siquiera confianza, con los- naturalidad. con signos. Entonces, no digo que le faltemos el respeto al Señor, no, pero sí recalcarle a los que nos están viendo y escuchando que no tenés que acercarte ante el Señor como amantísimo Padre Celestial de las alturas. No. Habla con el Señor, mostrarle tu vulnerabilidad, que eso es lo que Él quiere de nosotros, que seamos genuinos, que seamos con Él sus hijos, así como, Señor, me estoy ahogando, mira, por favor, hace algo por mí, no dejes que el enemigo me venza, que te acerques así al Señor, el Señor no lo va a ver mal. No sé si alguien te ha dicho que al Señor le tenés que hablar con palabras súper Protocolos. propias y bonitas, hablarle al Señor como te sintas, Él está ahí para escucharte. Y eso, sin duda alguna, que vos te sientas real con el Señor, te va a ayudar
a sentirlo, a ver que realmente aunque te está llevando el río, el Señor te está ahí agarrando la mano. Así Entonces, es. eso quería recalcar, que los niños son genuinos, Sí. son reales, entonces nosotros podemos ser así con el Señor. Sí, me encanta porque es cierto, un niño no le dice a su mamá, mamá, vengo delante de ti porque necesito un vaso de agua y ya estuvo. Es como cuando Pedro caminó sobre las aguas y se estaba ahogando y solo le dijo, sálvame. No le dijo, Señor, que caminas entre ¿Me no. podés hacer el Ajá, favor? Le dijo, sálvame. Saludos cordiales. Pues les Quedamos quería pendientes. tirar ahí otro punto para que lo discutamos un poco, que está un Ajá. poco complicado. Porque me llamó la atención eso, que a medida que vamos creciendo y aprendiendo y estudiamos, vamos creyendo menos, tal vez, ¿verdad? O nos vamos llenando de... Que hay estudios que dicen que los países más pobres son los que más religiosos son, o los que más fe tienen. Entonces, por ejemplo, comparan Suiza, comparan, qué sé yo, Finlandia, con lugares que ya están súper establecidos Claro. y son primermundistas, no tienen necesidades. Hay países que ni siquiera ejército tienen, hay países que no tienen necesidad, no tienen pobres, literal. Nueva Zelanda. Y la religión es una tasa y es un porcentaje muy bajo, no hay gente cristiana tanta. Y dicen que los países latinoamericanos que pues obviamente es algo que todo el mundo sabe, que pasamos con necesidades, que la crisis económica es bastante fuerte, son países donde hay más iglesias y donde más la gente, los feligreses son los que buscan más devotamente. Entonces quería tirarles ese punto ahí, ¿qué piensan ustedes? Porque a mí eso siempre me ha llamado la atención, porque se puede ver como algo humano en el sentido de que sí, estos creen porque siempre necesitan creer en un poder más grande que los va a sacar de esta pobreza, o es una manera de Dios, dentro de su gracia multiforme, es una manera de Dios de mantenernos cerquita siempre, porque Él sabe que los que nacimos aquí, si hubiéramos nacido en Suiza, tal vez no estaríamos con Él, no lo buscáramos. Entonces, Claro. no sé, ¿qué piensan ustedes? Por Se el los dejo ahí. propósito. Fíjate que hace poco un familiar me dijo eso, me hizo la pregunta, me dice, él vive en otro país, ¿verdad? Y me dice, yo veo que en Honduras, ¿verdad? Principalmente en Honduras, hay iglesias que va un montón de gente y van todos los días, van durante la semana, van los fines de semana, ¿verdad? Y no fallan, ¿verdad? No fallan en eso. Y recorren, que se van en bus, que se van en esto, ven la forma y pasan llenas, ¿verdad? Las iglesias pasan llenas. Me preguntaba él, ¿por qué es eso? ¿Qué hay allá? O sea, él me preguntaba qué hay allá que no hay acá, ¿verdad? Sí. Como para entender. Necesidad. Ajá, ¿verdad? Es que parece mentira, pero es cierto. Sí, y claro. sabes, no siempre es bueno como cristianos, porque a veces sí considero que tenemos un porcentaje dentro de nosotros que viene buscando a Dios por lo que podemos obtener. Y yo me encontraba en esa posición. por donde, interés, ¿va? Sí, porque estoy pasando por necesidad y Él es el único que me puede sacar, entonces lo vengo a buscar y tal vez no tanto por amor. Porque vos ves, por ejemplo, hay una profecía de voy a cambiar tu corazón, te voy a convertir, vas a salirte de tu pecado y los amenes son como 3, 4. Pero cuando hablan de prosperidad, la profecía y te voy a Claro. dar De y mañana sanidad vas a estrenar también. casa y viene el carro Sí. y la gente... Entonces, realmente es algo que tiene mucha tela que cortar, Claro. el tipo de fe, porque yo he estado en varias iglesias de Estados Unidos y la manera aún de orar, la manera de ofrendar son diferentes, tal vez por el grado de necesidad que hay en Latinoamérica y la diferencia en Estados Unidos. La cantidad de cultos no es lo mismo. No, Como no vos es lo decís, aquí pasamos metidos en la iglesia casi que todos los días. Son más cortos los cultos allá. Ajá, y Ah, allá por también las eso, sí. distancias y porque... Entonces, para mí es muy interesante, la diferencia, ¿verdad? Entonces, Sí, y no estamos Discútame. diciendo, no estamos diciendo, Ahí les sí, dejo. ya me voy. Ajá. no estamos diciendo de que está mal o está bien, ¿verdad? O sea, Ajá, yo quería aclarar eso. no estamos Cabal, diciendo eso, cabal. no estamos diciendo que, porque creo que todos, yo, si me lo preguntan, claro, en algún punto yo me acuerdo que yo quería estudiar en la U, ¿verdad? Y yo pues no tenía trabajo, no había empleo, situaciones de países como el nuestro. Pero yo quería estudiar. Y yo estaba empecinado en que iba a estudiar y apliqué a becas en esta universidad, en la otra. Pucha, ¿qué no hice? Y yo en ese momento no estaba tan cercano con el Señor. ¿Qué hice al final? Me vine acá, o sea, vine a la iglesia, pucha, mira, quiero esa beca, Sí. ayúdame, quiero estudiar tal cosa. Y me acuerdo que cuando a mí me informan, Wow, eso no Jordan, sucedió en qué el momento. interesado. Eso no sucedió en ese momento, me acuerdo. Yo fui tal cosa, ¿verdad? No sé si creí o no creí lo suficiente, no me recuerdo muy bien de eso, pero yo sí recuerdo que a las semanas o tal vez meses quizás después, fue en un culto donde me dejaron el audio a través de la llamada diciéndome que me habían dado el 100% de la beca. Entonces, Wow. ahorita me estaba acordando de eso, ¿va? De que ni le había prestado atención a esa Gloria parte, a Dios, vos, a ver. pero todos en algún punto
venimos en países como el nuestro por una necesidad. Pero permaneciste. Permanecí. Porque algo otro me trajo. sería, me lo dio, ya me voy. Exacto. Entonces yo creo que ahí También es hay donde de se eso, marca, creo yo. sí, por eso te Sí, digo, ajá. ahí es donde se marca tal vez la diferencia, ¿verdad? Porque las maneras de Dios de atraernos son muchas. Sí. Y yo pienso que la necesidad es una manera de Dios muchas veces de atraernos. Y yo pienso que la necesidad también produce fe. En algunos les Claro. quita la fe, pero en muchas personas produce fe porque no tenés de dónde agarrarte. Más que confiar en el único que Y realmente puede. no está mal, para que no se vayan a sentir condenados, Cabal. ¿verdad? De que tengo esta enfermedad, tengo esta dificultad económica, me voy a ir a la casa del Señor a ver allá qué consigo, porque es que es tu padre, pues. No, y él dice, soy Jiré, soy Rafa, Claro. soy todo para vos. Entonces yo creo que verlo, sus diferentes aspectos, contar lo veas en todos sus aspectos Claro. y lo veas como padre y veas también que más que recibir también tienes que venir a dar y estar enamorado de él y conocerlo. Yo creo que ahí es donde entra el verdadero evangelio, ¿verdad? Y la verdadera búsqueda de Dios, más que solo venir cuando tenés necesidad. Imagínate qué bonito que llegamos por esta situación, por ejemplo, en países como el nuestro, y al final el Señor te enseña a través de la palabra, por ejemplo, acá en nuestra casa, de que el mayor sirve al menor, de que aunque tengas necesidad, querés servir. Claro. O sea, desde ahí el Señor ya va moldeando algo en nosotros y va transformando, Sí. va incrementando nuestra fe. Tal vez las cosas no suceden hoy, mañana, en un año, 2 años, pero mantenernos Así es. en esa parte, el Señor va constante. fortaleciendo la fe, ¿verdad? Pero Entonces, qué buena pregunta esa, fíjate que en los países desarrollados es. Entonces ¿Y sí nosotros? podríamos decir que es un método de Dios tal vez un para método. mantenernos cerquita. Y también Latinoamérica es uno de los lugares donde hay más avivamientos. claro. Ah, también. Entonces Increíble quiere eso. decir que Dios, Dios actúa de maneras bien extrañas. Entonces Él no es que es un Dios cruel, sino que sabe que estar en este contexto sociocultural, por lo menos las personas que nos puso en este lugar, es porque yo sabía que si vos nacías en otro lugar, tal vez te ibas a perder. Y Qué mira que extraño, ¿verdad? sí, Que- está es bien loco, diferente pero sí. en diferentes regiones, porque vaya, pusimos el ejemplo de Estados Unidos con países Sí. como el nuestro, pero preguntamos a la gente en Estados Unidos que está luchando, tratando de ir a la Cabal. iglesia, o lo que yo recuerdo que ellos más decían o repetían es que nos sentimos solos, estamos lejos del lugar donde... Por ver nostalgia, nostalgia, por esto, lo otro. Y buscan entonces, iglesias latinoamericanas que se parezcan a las de acá. exactamente. A tu Entonces, cultura. Ajá. ya ellos en la parte pues de latinos en otros países o también otras personas es por soledad. Claro. Y soledad no significa porque no quiere decirte que porque estés rodeado de gente no te vas a sentir solo. O sea, sí, la soledad puede incluirse en cualquier parte, ¿verdad? Sí. En tu casa con un montón de familiares viviendo ahí, te vas a sentir solo. Sí. También puede ser una forma para que vos busques una cercanía y una relación con el Señor en países Sí. como más desarrollados que el nuestro, pero sin duda en Honduras, por ejemplo, la parte económica y la necesidad influye Siento mucho. que nos mantiene en búsqueda Nos constante. mantiene en búsqueda. Y es bueno, es un mecanismo. Al final, Claro. la disciplina es igual constancia, ¿verdad? Y me gusta que, por ejemplo, si vemos la parte de negocios o algo así, ¿verdad? Que me gusta un poco ese tema, ¿verdad? Ellos siempre repiten que 5 personas de las que estás rodeada se te va a pegar Contagiar. algo. Te vas a contagiar de algo. Lo mismo es, ¿verdad? Con la parte de la iglesia. Venimos a la iglesia y estamos constantes por necesidad, por cualquier situación, se nos va a contagiar algo. Algo se nos va a pegar. Y esa fe va a ir incrementando y vamos a ir creciendo en el Señor en esa parte. Sí. Pero sí, definitivamente acá, por pureza y religiosidad. Sí, es que es parte de, porque venimos aquí por una necesidad, buscando ayuda. Y si te cruzas en el nombre de Dios, ¿verdad? Te cruzas con las personas correctas, Adecuadas. encontrás lo que buscas. Y Sí, ahora- dice que la fe, proviene del oír. Claro. Entonces estás oyendo y tu lenguaje empieza a cambiar. Ya te ves en tu casa diciendo amén, diciendo gloria a Dios. Entonces Si te ahí- pones a Y no es que pensar seas cómo hablabas religioso, antes. sino exacto, que... exacto. sí. O estás en la escuela, a mí me pasaba en la escuela que Ajá. amén maestro, y yo, ay, perdón, no, estoy en el lugar O vas incorrecto. entrando y decís bendiciones y era buenos días que querías Ajá, decir. buenos días. Entonces, como O en que el tu correo, lenguaje- en vez de decir saludos cordiales, bendiciones. Bendiciones. No, como que, ¿qué onda? No, Está acá- buenísimo. acá no estamos Sí, ahí. sí, sí, te contagias. No, pero sí, te contagias de algo. Definitivamente que te contagias de algo. Y también vamos al otro extremo, Eso te iba a pobreza. decir, cabal. Ahora, la por riqueza. riqueza. La por contraparte. riqueza. La contraparte, por riqueza también puede haber crisis de fe. Sí, claro, porque no necesito nada. No necesito nada y vemos tanta gente, por ejemplo, en Hollywood vemos tanta gente que se suicidó, gente que no es feliz porque lo tiene todo, pero no tiene la pieza más importante. Entonces, eso es lo que yo les decía comparándolo con los niños, que mientras más crecemos, más riquezas hacemos, más aprendemos,
más información tenemos, nos olvidamos de Dios. Lastimosamente el ser humano es así. Solo miren a Por ego. Nabucodonosor, ¿verdad? Que estaba en su cúspide, viendo su reino, y se le ocurrió decir, todo esto es por mí. Entonces ahí es donde vino su... Pero ¿será su ego? deber. ¿Será que ellos por ego, por orgullo, no sé? Yo creo que es naturaleza humana, porque sea como sea, volvemos a lo mismo. Aunque suene interesado, pero no es así. Dios cubre necesidades dentro de nosotros. Yo creo que al ser cubiertas algunas necesidades básicas, tendemos a olvidarnos de... Y aunque el dinero no compra la felicidad, sea como sea, cuando uno tiene dinero se siente pleno, aunque no te dure para siempre, ¿verdad? Entonces se te olvida que como no tenemos una relación personal con Dios, no estás enamorado de Él, sino que solo por lo que Él te puede dar, Claro. cuando ya lo tenés, te olvidas. Y para mí, ahí es donde al millonario se le enfermó un hijo, ¿y ahí qué vas a hacer? No, ni todo el Nada, dinero ni del todo el mundo dinero. puede Ajá. sanar a un Ni el hijo. mejor hospital, clínica, Entonces tantos ahí es donde testimonios de vienen eso. crisis de fe para gente que lo tiene todo, y creo que son todavía más complicadas porque todo lo que tenés te das cuenta que, vaya, cuando no tenés nada, no tenés dónde agarrarte, solo que te queda ver para arriba, pero cuando lo tenés todo Digamos que es fácil, y ¿verdad? ni Porque no hay ese otra opción. todo puede Ajá, comprar lo sí. que vos querés, es difícil. Por ejemplo, un familiar con cáncer, ni todo el dinero, ni todas tus mansiones van No a le poder vas a curar el cáncer. cabal. Sí, tal vez va a ser un alargamiento, ¿verdad? De X situación, pero Depende, Sí. ni siempre. no siempre. O sea, sí es complicado. Hay gente que dura 6 meses, dura 3 meses. Y por todo más el que rat- tengas todos los líquidos, ¿ah? Más eso, que es algo Los líquidos, silencioso, desconocido todavía. Entonces, es bien difícil para ese tipo Y hay de más personas. cuestionamientos para los que, por ejemplo, pues ahorita se me ocurren, ¿verdad? En la parte de la riqueza, cuando están dentro del ministerio, cuando están cerca del Señor y el Señor pues comienza a darle más, administra mejor y comienza a darle más y se comienza a cuestionar muchas cosas. Claro. Creo yo que el enemigo ahí comienza a atacar mucho. Por ejemplo, creo que bueno, sí es ego ahí, tema fíjate, sensible, sí. puede ser, Poder. ¿verdad? Pero tema Ajá. sensible, por ejemplo, y vas a darle todo ese diezmo al Señor ahora. Ah, claro. Ajá, y Complicado. ese 10% va cargado, mira que... Sí. No me quiero ir a parquear a la tierra Ajá. porque me pueden asaltar en lo No, que porque camino. tengo que atender mis negocios. Mis Ajá. negocios, ya no O hay se me va a tiempo. ensuciar el carro del año que acabo de sacar. El Señor Es va a querer algo que yo ego, mantenga, el egocéntrico Señor eso. va a querer que yo mantenga mis negocios y si yo voy solo allá no voy a poder hacerlo. O sea, hay, no sé si más ataque, pero sí igual de la misma forma en necesidad o en riqueza, siempre van a haber cuestionamientos que el enemigo va a estar sembrando en nosotros. Sí, claro. Y me gustaba mucho que hacían una como comparación, decían, no comparación, sino que una como, ¿cómo se le puede llamar? Una idea. Decía, el cerebro de nosotros es como un aeropuerto, ¿verdad? Nuestra mente es como un aeropuerto. Y nosotros somos los responsables de saber ¿Qué qué aviones van? estaciona y qué nada más van como vuelos de paso, ¿verdad? Como conexiones se llaman, Sí. ¿verdad? Conexiones. Como conexiones, ¿verdad? ¿Qué preguntas que el enemigo nos comienza a bombardear para que nuestra fe tambalee, dejamos que se aniden ahí? Solo dijiste aeropuerto y me perdí. Y yo Sí, ya- fíjate, Sí, me yo imagino, me imagino ya me todo. un montón de New cosas. York, se está imaginando New Y yo York, vuelo ya. de conexión. Ajá, vuelo de conexión. Lo Y la siento. vocecita, ¿sí? Que le van a poner la audio. Lo siento, ajá. Pero sí, o sea, es nuestra decisión saber en nuestra mente qué pregunta de cuestionamiento se queda Claro. y qué solamente es un vuelo de conexión, ¿verdad? Que solamente es un avión de conexión. Solamente va a venir, ¿verdad? Porque inevitablemente el enemigo va a tener formas de poder Claro. a través del oír, a través de lo visual, a través de algo, el enemigo va a poner alguna duda. en nuestro Y es corazón. lo que yo te decía, es válido que tengamos preguntas, es válido cuestionarse algunas cosas, pero ahí entra cabalmente Sí, responderlas con la palabra, Con la responderla palabra. con el carácter de Dios. y entender también que hay ciertas preguntas que nos hacemos naturalmente que no podemos contestarlas en ese preciso momento porque no son respuestas naturales. Sí, ¿me entiendes? claro. Entonces ahí creo que cabe lo de la conexión. Ay, las Las conexiones. La conexiones. conexión, Pero ya, ahí ya la vamos a cabe. perder otra vez. Ahí Vamos a cabe. darle las conexiones porque ya las vamos a perder otra vez. Pero bueno, ya Ya pues el casi tiempo nos terminamos. apremia. La verdad que es un tema que Extenso. podemos platicarlo muchas veces. Siempre decimos lo mismo. la Sí, verdad, siempre todos los decimos lo mismo. Pero es que son más temas extensos. bien largos. No, pero uno se emociona también de estar Sí. platicando. Pero bueno, esperamos que haya sido de mucha edificación para todos los que nos están escuchando. Los invitamos a siempre poder dejarnos preguntas, ¿verdad? Queremos de alguna forma no solamente quedarnos en el aspecto de hablar de un tema, creo yo que hablo por todos los del equipo, sino que también que esto impacte a las personas, de alguna forma que el Señor se manifieste a través de donde nos están viendo
y que puedan estar en comunicación con nosotros de alguna manera a través de los comentarios, ¿verdad? Preguntas que tengan. nos cuenten sus experiencias. Sí, que nos también. cuenten sus experiencias y poder tener esa cercanía, porque yo creo que al final la sabiduría que el Señor nos da a través de su palabra o algo es para compartirla y para poder nutrirnos todos, ¿verdad? Así que para mí ha sido una bendición. Yo solo cierro con el versículo que todos, creo yo, en algún punto hemos escuchado, de que porque mi yugo es fácil y carga es ligera, y mi carga es ligera, ¿verdad? Entonces descansemos en el Señor, disciplinémonos en mantenernos a pesar de los cuestionamientos. Es normal preguntarnos o dudar de algo. Creo yo que es parte de nuestra vida, es parte de nuestra carne, pero mantenernos en esa cercanía con el Señor, en esa búsqueda solas con Él, ¿verdad? Y en una adoración genuina de parte del Señor. No esperemos a experimentar aquella sensación tal vez de la primera vez en todos los días, ¿verdad? Sino que hay momentos que simplemente ser diligente, simplemente seguir caminando. Sí, en el mundo tendremos aflicción, pero de todas nos librará el Señor, ¿verdad? Entonces, yo sí sostengo que es importante que entrenemos a nuestra mente. Dios es real, Dios existe. Ustedes que nos están escuchando y viéndonos, estúdiense interiormente algo. Si ustedes dicen, sí, pero yo tengo crisis, yo tengo dudas porque a mí el Señor en nada me ha ayudado, yo no te creo, con todo respeto. Algo debe haber ahí que el Señor hizo hermoso para vos, de algo te libró ya el Señor, búscalo y enfócate en eso, entrena tu mente, que como dijo Marcela al inicio, las tormentas, en lo natural, las tormentas duran 20 minutos, 1 hora y se acaban. Así se acaba tu tormenta. Entonces enfócate, entrena tu mente, que el Señor te está sosteniendo de su mano y vas a salir de esta, y esa experiencia que estás viviendo después te va a ayudar a decirle a los demás, yo lo viví. O sea, no le vas a contar a alguien porque qué bonito se escucha, sino por una experiencia que viviste, y vas a ayudar a muchas personas a través de lo que te está pasando y de dónde te sacó el Señor. Entonces creo que eso es bien importante, que nos enfoquemos que el Señor está ahí, solo necesitamos sentirlo y depende de nosotros. Bueno, yo me quedo y les digo también que las crisis son parte de la vida del cristiano. Las crisis vienen porque vienen, ¿verdad? Y no son para siempre, no duran para siempre. La tormenta no dura para siempre. Y yo creo que la clave es tener paciencia. Paciencia de que Dios va a hablar, Dios nos va a dar la salida. Él no nos manda una prueba sin que haya salida. Y si no nos desesperamos y si no buscamos por otro lado las respuestas o le damos la espalda porque no nos contestó según nosotros, ahí es donde perdemos realmente la fe. Pero si esperamos un poquito más a que salga el sol, a que raye el alba, entonces el Señor va a traer la respuesta oportuna y va a ser mucho más de lo que nosotros esperamos o creemos, ¿verdad? Amén. Así es. Eso, Así que con eso me quedo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Chao. Bye.